Hola, muy buen día. Bueno, hoy tenemos la clase número 2 de Filosofía China con Luis Rocayusmet y pues nada más, muy bienvenido y muchas gracias, Luis. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos el primer día, que fue un poco de introducción. Hoy básicamente hablaré de François Julien, de diferentes aspectos, y ya el próximo día entraremos un poco en el debate de François Julien con otro filósofo y sinólogo importante, que es Jean-François Villeter, y hablaremos también de François Chang, que bueno, es un chino que estuvo en Francia de joven, en fin, que tuvo también relaciones con Lacan y que ha escrito cosas muy interesantes. Pero ya digo, hoy básicamente nos vamos a centrar en Julien y en principio lo vamos a relacionar con algunas de las preguntas que aparecieron el otro día. Por ejemplo, una pregunta que quedó pendiente es, ¿qué se pregunta al sabio chino? Bueno, esto es un poco el pretexto para entrar en esta figura, digamos, que es la del sabio chino. Eh, el libro fundamental con el que Julien aborda el tema, que lo tengo aquí, un libro muy interesante, que se llama Un sabio no tiene ideas, ¿no? Que ya de por sí es un título un poco así como provocativo, ¿no? O como mínimo sorprendente, ¿no? Vamos a ver, volvemos otra vez a la cuestión fundamental. Desde el punto de vista de Julien, una cosa es el camino de lo que hemos llamado filosofía, que empezaría en Grecia, continúa Roma, la época medieval, la Europa moderna, luego se globaliza. Esto sería un camino del pensar que es lo que se le ha dado el nombre de filosofía, que de aquí también surgirá lo que será la ciencia o el modelo de ciencia que se impone con la revolución científica del siglo XVII y que de hecho esto claramente, digamos, se ha globalizado, ¿no? Aunque, por ejemplo, algunos autores como Joseph Needham, que es un científico importante del siglo XX, señalan que hasta esta revolución científica del siglo XVII era más interesante lo que se hacía en China que no es lo que se hacía en Europa. Pero bueno, es un poco una nota al margen, ¿no? Pero bien, para Julien esto es un camino y el camino del pensar que se sigue en China es otro. Es el camino no de la filosofía, sino el camino de la sabiduría. Bien, ya digo que el próximo día hablaremos de la crítica que hace Villeter, que le cuestionará un poco esto. Pero ahora centrémonos en el punto de vista de Julien, que como ya dije el otro día, no se tiene que entender de manera eurocéntrica. Es decir, no hay que entender que si Julien dice que no se hace filosofía en China, es porque está diciendo algo parecido a lo que, por ejemplo, decía Hegel. Que Hegel decía que el pensamiento chino era prefilosófico. Y cuando Hegel decía que el pensamiento chino era prefilosófico, claramente se entiende que es un pensamiento que no llega a la madurez filosófica. Esto está completamente al margen de lo que plantea Julien, porque incluso Julien dice específicamente que en un determinado momento, el siglo III antes de Cristo, creo que era, surge una escuela que son la escuela de los moístas, que el fundador era Mozi, que esta escuela está planteando algo similar a lo que se está haciendo en Grecia cuando se hace filosofía. Y esto no se acepta desde el punto de vista de que, digamos, el camino que eligen o que eligen los pensadores o que eligen los sabios o como lo queramos decir en China es un camino diferente, que como vuelvo a decir lo llamaremos el camino de la sabiduría. Por lo tanto, ahora llamaremos camino de la sabiduría al camino del pensar que se elige en China, llamaremos al camino de la filosofía el que se elige en Grecia. Y esto tiene mucha relación con el tema de la pregunta, porque justamente la diferencia básica que hay para Julien entre uno y otro es que la filosofía supone como una pérdida, digamos, de la figura del sabio. Es decir, en Grecia estaba la figura del sabio,
Pero esta figura se cuestiona, se problematiza. Y desde el punto de vista que se problematiza, aparecen, digamos, una serie de preguntas. La pregunta por la verdad, la pregunta por el ser, la pregunta por la justicia. O sea, las preguntas forman parte de la propia constitución de la filosofía. Aunque tengamos, por ejemplo, Heráclito y Parménides, que podemos considerar que ya son como precursores de la filosofía en cuanto se hacen preguntas sobre la verdad o preguntas sobre el ser, digamos que la filosofía es o está constituida, en el sentido estricto de la palabra, por los diálogos de Platón. Diálogos de Platón que recogen en una primera parte a la figura de Sócrates, que lo que hace justamente son preguntas. Y los diálogos de Platón son preguntas. Y esto lleva a que algunos filósofos del siglo XX, como Whitehead, diga que toda la historia de la filosofía son comentarios a pie de página de los diálogos de Platón. Y lo que es cierto es que todos los problemas filosóficos o las preguntas filosóficas los encontramos en estos diálogos, de alguna manera. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que hace el filósofo? El filósofo se hace preguntas. ¿Y qué es lo que hace el sabio? Pues el sabio no se hace preguntas, justamente no se hace preguntas porque ya es un sabio. Y esto, aunque pueda parecer un perogrullo, es la cuestión de fondo. Es decir, el sabio chino no se hace preguntas porque el sabio chino entiende que lo que tiene que hacer es seguir el Tao. La palabra Tao es una palabra que, como todos los sinogramas chinos, tiene múltiples significados. Y esto ya lo hablamos, y esto es para Julien una de las diferencias importantes, que está ligado a la propia lengua. La lengua china ya es una lengua que de alguna manera tiene un carácter como indicativo, un carácter como lo que llama Julien como elusivo, como evasivo, porque parte de la base que lo único que dicen las palabras son indicativas. Hay otro libro de Julien, creo que el otro día hablamos, que es hablar sin decir. El sabio chino habla pero no dice. Si entendemos por decir, afirmar proposiciones que serán verdaderas o que serán falsas o que son normativas o que te dicen lo que hay que hacer. O sea, el sabio chino lo que hace es indicar. Pero indica porque considera que no se puede plantear directamente que el lenguaje y el pensamiento puedan mostrar, digamos, lo que son las cosas. Es decir, como la lengua y el pensamiento no pueden mostrar lo que son las cosas, todo intento de intentar apresar, que es como consideraría el sabio chino, que quiere hacer el filósofo, apresar, definir, limitar en conceptos, formular proposiciones, luego estructurar un discurso con la pretensión de que este discurso pueda decir lo que son las cosas, dirá, no, no se puede decir. Hablamos pero sin decir. El Tao Te Ching tiene una frase muy famosa que dice, el sabio no habla, ¿no? Entonces, bueno, un poco viene la paradoja de decir, bueno, entonces, ¿por qué escribe, digamos, el Tao Te Ching? Pues escribe el Tao Te Ching en este sentido, que lo que hace el sabio es hablar, cuando dice el sabio no habla, se refiere que el sabio no habla diciendo, afirmando, argumentando, ¿no? El sabio simplemente lo único que puede hacer es indicar, sugerir, podríamos decir, ¿no? Y este, digamos, sería el punto de partida, ¿no? Entonces, ¿quién hace las preguntas? Las preguntas no las hace el sabio, mientras el filósofo sí las hace. Las preguntas se las hacen en todo caso al sabio. O las preguntas se quedan también planteadas en un texto que es como el texto originario, del que ya comenté, que es el Tao Te Ching, el I Ching, que es un libro que justamente
vamos a ver, tiene un sentido, digamos, más como más popular del libro de adivinación, pero que dentro, digamos, de lo que sería el pensar chino, pues estarían reflejados como los 64 hexagramas que representan como las 64 posibles situaciones, que si tú haces una pregunta y te sale un hexagrama de esto, también lo que hace es indicar, no te da una respuesta. Esto sería, Li Ching siempre habla entre el hombre noble y el hombre vulgar. El hombre vulgar es el que quiere que le digan lo que tiene que hacer, pero el hombre noble o el hombre sabio lo que hace es una pregunta en el cual sale algo, surge un hexagrama que a él le permite, digamos, pensar sobre esta situación. Se tendría un carácter, digamos, como indicativo, no un carácter pues de decir, ¿no? Decir, tienes que hacer esto, tienes que decidir esto, tienes que decidir lo otro. Bueno, entonces, ¿dónde está este sabio chino? Bueno, vamos a ver. Julien habla de que este camino del pensar chino, que es el camino de la sabiduría, es un camino que se inicia bueno, en lo que se llama, pues ya, podríamos decir, en estos textos originarios, que por una parte es lo que se considera la fuente del taoísmo, que sería el Tao Te Ching de Lao Tse y los escritos de Chuanze, ¿no? Y por otra parte, en los libros de Confucio. Por ejemplo, pues aquí tenemos, pues por ejemplo, un Tao Te Ching, que aquí, por ejemplo, está el prólogo, es de François Julien. Y como dice François Julien, la mejor manera de leer el Tao Te Ching o la mejor manera de leer el I Ching es a través de los propios comentaristas chinos. Esto es algo que señala muy reiteradamente Julien. Es decir, eh, los propios sabios chinos, por ejemplo, aquí este libro del Tao Te Ching o este que tengo aquí del I Ching, estos dos libros tienen los comentarios de Wang Bi. Wang Bi es un sabio, además un sabio que curiosamente muere cuando tiene muy joven, 23 o 24 años, un sabio taoísta, a pesar de su juventud, del siglo III, que, por ejemplo, pues tiene unos comentarios que son muy interesantes. Un poco a modo de paréntesis, esto es una cuestión un poco técnica, pero para aclararlo, a veces a lo mejor hay un poco de confusión cuando se habla de Lao Tzu o de Lao Tse o de Chuan Tse o como dice por ejemplo este libro Zhuang Zi, porque se escribe de diferentes maneras. Pero esto, lo explico rápido, es, porque vamos a ver, los sinogramas chinos se tienen que transcribir, evidentemente, si nosotros cogemos cualquier libro, una traducción, se tienen que transcribir, de hecho, a un alfabeto. Y los sinogramas no son un alfabeto. Entonces, hay todo un sistema de transliteración que se corresponde con el alfabeto latino, que es el que nos interesa a nosotros, pero recordemos que el alfabeto latino no es únicamente el de las lenguas latinas, también es del inglés, del alemán. Entonces, había antes un sistema que era el que se llamaba One Reads, y ahora hay otro sistema a partir de hace unos 50 años que se impuso en China que se llama el Pinyin. Entonces, aunque se pronuncia como antes, por ejemplo, el Tao Te Ching, aunque ahora se escribe Dao De Jing, se pronuncia Tao Te Ching. Eh, Aunque ahora se escribe como aquí Lao Tzu, se pronuncia Lao Tse. ¿eh? Pero bueno, lo digo un poco porque, vamos a ver, es una cuestión muy anecdótica, pero bueno, para aclararlo, ¿no? Digamos, y la palabra se, TSE, que ahora se dice Ci, quiere decir maestro. ¿eh? Y el Tao Te Ching es el anciano, quiere decir, Lao Tse quiere decir anciano maestro. Tampoco se sabe bien si lo escribió una sola persona o varias, ¿no? Bien, pero aquí en el Tao Te Ching y en los escritos de, por ejemplo, este de aquí que tengo, de Chuan Tse o Zhuang Zi, escrito ahora, son un poco la base de lo que sería el sabio taoísta. Mientras que los escritos de Confucio y de Mencio serían los del sabio taoísta.
Vamos a ver, cuando aquí escribe François Julien, un sabio no tiene ideas, se está refiriendo igual al sabio taoísta que al sabio confucionista. Lo cual, para nuestra mentalidad, parece una cosa, diríamos que sería como insostenible, porque si resulta que lo que te está diciendo Lao Tse o Chuan Tse es que hay que seguir la vía, es una vida de identificación con la naturaleza, que hay que huir de los artificios, que hay que huir de las normas, de los rituales, y lo que te está diciendo, por otra parte, Confucio o Mencio, te están hablando de los ritos, te están hablando de las jerarquías, te están hablando de normas. ¿Cómo puede ser que englobemos, como hace Julien, la figura del sabio eh, sin señalar, digamos, estas diferencias? Porque los propios chinos consideran que esta diferencia que hacemos nosotros tan estricta entre taoístas, confucionistas, Confucio, Lao Tse, es una diferencia que se basa justamente en esta manera que nosotros tenemos de pensar, de dividir, de compartimentar, de diferenciar, cuando en realidad desde esta visión abierta, digamos, del sabio, simplemente están hablando de registros diferentes, pero que están hablando desde un mismo planteamiento, que este es el que intenta recoger Julien. ¿Cuál es este planteamiento? Este planteamiento es que el sabio, y aquí también podemos incluir a Confucio y a Mencio, no es aquel que tiene unos determinados conocimientos, que tiene unas determinadas normas, que las entiende, sino es el que es capaz de entender intuitivamente, de ver cuál es el camino del Tao, o el camino, digamos, de la vía, porque camino, vía, Tao, ya sabemos que China no podemos pretender definiciones. Está hablando de algo que representaría como la propia naturaleza que se regula, digamos, a sí mismo y que podemos condensar, digamos, en la idea de armonía. Hay una armonía. Esto no quiere decir que todo lo que ocurre en la naturaleza sea armónico, quiere decir que hay un curso, que este es el curso de la armonía, el curso de la autorregulación, que es el curso que se debe seguir, mientras que lo otro justamente es lo que se tiene que evitar, todo lo que lleva a la desarmonía o que es, digamos, producto o consecuencia. Por lo tanto, el sabio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer justamente es, valga la paradoja, este no hacer, lo que se llama el Wu Wei. El Wu Wei es el no hacer, que evidentemente también es una mala traducción, pero vamos a ver, es una mala traducción, ¿por qué? Porque Wu Wei se entiende de esta manera indirecta y si nosotros la traducimos como no acción de manera directa, parece que quiera decir que lo que hace el sabio es justamente no hacer. O sea, que el sabio no tiene que hacer nada. Pero esto está muy lejos de lo que plantea. El Wu Wei quiere decir que, fijémonos en la expresión, La expresión la voy a decir aquí literalmente porque es muy interesante. ¿eh? O sea, lo que hace el sabio es dejar que las cosas sucedan como tiene que suceder. Fijémonos que no dice hacer, sino dejar. Lo que hace el sabio es dejar. Y lo que hace el sabio es no dejar que ocurra lo que no debe suceder. O sea, esta idea, digamos, de dejar, aunque sea una manera, digamos, de actuar, pero siempre es una manera de actuar que no es forzar, o sea, este no acción es no forzar las cosas. Esta no acción es no pensar que lo que hace el sabio es manipular lo que ocurre en la naturaleza para que vaya en el sentido que él considera. Quiere decir que ya dentro de los procesos
dentro de la configuración de procesos, que esto es muy interesante, que ocurre en la naturaleza, el sabio tiene que ver la propensión, esto es una palabra que le gusta mucho a Julien, la propensión de que las cosas se vayan regulando a sí mismo de una manera armónica. Y lo que tiene que hacer es facilitar, favorecer esta propensión. Por lo tanto, no es tanto un actuar, sino que es facilitar que las cosas transcurran de una determinada manera. Y hay una metáfora que es muy, muy propia, digamos, de esta sabiduría china, que ya veremos que cuando hablemos del tema del tiempo también la utilizaremos, que es el tema de la agricultura. El tema de la agricultura se tiene que cultivar en el momento adecuado, se tiene que facilitar que este cultivo vaya bien, se tiene que sacar la mala hierba y se tiene que esperar a que aparezcan los frutos y luego seleccionar los buenos frutos. Esto es un poco una buena metáfora para lo que hace el sabio. Facilita, saca la mala hierba, pero la mala hierba siempre es, no es, o sea, aquí fijémonos que este dejar hacer pone mucho de manifiesto que la naturaleza va produciendo una serie de cosas y lo que hace el sabio es potenciar el buen curso y eliminar todo aquello que obstruye, digamos, este buen curso, pero al final recoger los frutos. Pero los frutos no son consecuencia de sus acciones, sino que es esta no acción que ha hecho para favorecer que sea la propia naturaleza la que siga, digamos, con su curso, ¿no? En este sentido, otra pregunta que, por ejemplo, el otro día surgió relacionado con esto, que era la pregunta de la libertad. En China no aparece ningún sinograma que tenga que ver con esta idea de libertad, sino simplemente lo que es el sabio es espontáneo. O sea, el sabio es espontáneo porque el sabio, en la medida en que entiende lo que es la vía, en la medida, digamos, el que el sabio es alguien que se ha trabajado lo suficiente como para estar un poco por encima, digamos, de lo que en China se llama la mente emocional, ¿no? Las pasiones que de alguna manera te pueden trastornar, la ira, el miedo, o sea, el sabio está por encima de esto. Entonces, el sabio, en cuanto que ve lo que se tiene que hacer, pues, ¿qué hace? Justamente lo hace. Esta es la espontaneidad, digamos, del sabio. La espontaneidad que aparece, digamos, en el momento en que tiene que actuar, que esto es también muy importante. Este actuar que es el Wu Wei, que nunca es forzar, pero que es digamos, dejar que se produzca lo que se tiene que producir, ¿no? ¿Y por qué no tiene ideas el sabio? El sabio no tiene ideas porque las ideas polarizan. Las ideas polarizan. Es decir, desde el punto de vista que te identificas con una idea, tu punto de vista es un punto de vista parcial. Y bueno, esto me parece que todos lo podemos ver. Eh, es decir, cuando te identificas con una idea, tienes un punto de vista. Y en cuanto tienes un punto de vista, tienes una determinada perspectiva y tienes una determinada posición. Y esta perspectiva y esta posición te condiciona delante de lo que ocurre. Yo creo que esto podemos buscar muchos ejemplos. Si una persona políticamente se considera de izquierdas, bueno, podemos decir, habría desde la postura más sectaria, pero incluso una persona que no sea muy sectaria, o sea, incluso una persona que sea una persona de izquierdas abierto, ya sabemos que estará mal condicionado para todo aquello que presenten los que dicen que son de derechas o que él identifica, ¿no? Entonces, vamos a ver, este sabio que no tiene ideas no quiere decir que no tenga ninguna idea sobre nada, porque esto aparte es inevitable. Quiere decir que no se identifica con las ideas. Quiere decir que lo que busca es
un punto de vista global. Esto es lo importante. O sea, tiene ideas, pero estas ideas son ideas de las que él mismo está desapegado, que no determinan, digamos, su punto de vista. O sea, por lo tanto, no se define. El sabio no se define. Tiene ideas sobre las cosas, pero estas ideas siempre están al servicio, digamos, de lo que sería una visión global, ¿eh? O sea, una visión que te permita verlo todo, ¿no? Bueno, en este sentido, esto lo relaciono también con algo que planteaba Vanessa, que era lo del oído, ¿no? Lo del oído y la vista, ¿no? Que bueno, que ya lo planteaba más en el contexto de la naturaleza que hablaremos, pero también está aquí. O sea, la figura del sabio siempre es una figura de alguien que tiene las orejas grandes, porque lo que hay que hacer es oír antes que ver. ¿Por qué? Por dos cosas. El oído siempre es más global. Es decir, la vista la enfocamos. Y cuando enfocamos la vista, vemos lo que está bajo nuestro foco. En cambio, oír lo oímos todo, aunque no queramos, ¿no? Es decir, oímos lo que pasa delante, detrás. Y segundo, porque hay una discontinuidad en la vista, en el sentido que en un determinado momento, si no me interesa ver alguna cosa, pues cierro los ojos, valga metafóricamente, ¿no? Mientras que el oído no lo podemos cerrar, ¿no? Entonces, bueno, pues el sabio lo escucha todo y lo escucha todo siempre y lo ve todo siempre y por tanto no deja de ver lo que no le permitiría o le condicionaría unas determinadas ideas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no funciona, digamos, un criterio de verdad, porque no hay, digamos, dentro de este sabio chino una idea de verdad. O sea, hay una idea de globalidad, ¿eh? Por lo tanto, no habría una contraposición como en la filosofía entre verdadero y falso. No se trata de que el filósofo haga un discurso verdadero y que critique los discursos falsos, sino se trata de que el sabio lo ve globalmente. Y esto, digamos, es lo que le hace precisamente sabio. Es decir, no es que el sabio sea capaz, digamos, de entender lo verdadero y los otros lo falso, sino simplemente que el sabio tiene una visión global y los otros solo tienen una visión parcial. Y esto me parece que es muy interesante, ¿no? Eh, vamos a ver, esto, hay una idea que también es la idea de viabilidad, ¿eh? O sea, el sabio es viable en el sentido que sigue, digamos, la vía, ¿eh? Y esto es lo que lo diferencia. Vamos a ver, esto tiene relación también con otra cosa que voy a pasar ahora a comentar y que tiene relación con otro libro o un tema de Julien, que es el tema de la eficacia. Este libro se llama, por ejemplo, Tratado de la Eficacia, pero tiene incluso otro, ¿eh? O sea, este libro sería un libro que hará posteriormente a otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero algo también de eficacia, ¿no? El tema de la eficacia es un tema que le interesa mucho a Julien, que tiene relación, digamos, con la figura del sabio, pero que es mucho más amplio, ¿eh? O sea, la eficacia es lo que busca el sabio. Eficacia también es lo que busca, digamos, cualquier estratega, ¿eh? Porque también la, la idea de la eficacia también lo vincula mucho en este libro Julien a lo que es la estrategia militar, ¿no? El arte de la guerra. Vamos a ver, la eficacia, Julien la contrapone, o sea, la eficacia china la contrapone a la eficacia, digamos, que empieza a constituirse en Grecia, que siempre está relacionado con un modelo. Hay un modelo, este modelo es lo que queremos conseguir, es la finalidad y nosotros seremos eficaces en la medida en que seamos capaces de poner los medios para conseguir lo que queremos, para conseguir este modelo, este ideal, en el término que sea, ¿eh?
desde una idea moral hasta la idea de felicidad, que evidentemente digo modelo y digo ideal, porque esto es lo que ocurre en Grecia, hasta la propia victoria en una guerra, pero tenemos el modelo, tenemos medios, fines, tenemos la razón para planificar y tenemos la voluntad para llegar a término, para llevar a término todos estos medios para conseguir. Esto sería un poco digamos, la imagen de lo que sería la eficacia desde el punto de vista, digamos, occidental. Pero en cambio, lo que plantea Julien es algo muy diferente. Es decir, Julien considera que en China se parte mucho más de un punto de vista de que cualquier ser humano, incluido el sabio, es alguien que forma parte de la naturaleza y por lo tanto que está dentro de unas energías o unas fuerzas que son mucho más grandes que él. Por lo tanto, que no es alguien que se tenga que separar para decir, bueno, yo estoy aquí, hago un modelo, ¿cómo voy a intervenir? ¿Cómo voy a modificar la realidad para que se adapte a lo que yo quiero? Sino al contrario, es decir, hay, dice Julien en El Sabio, una idea de que hay una determinada configuración de cosas siempre, porque las cosas son procesos, las cosas son redes, siempre formamos parte de una determinada configuración. Lo que tiene que hacer el sabio o el estratega es entender bien cuál es el proceso, cuál es la configuración de fuerzas que está en la situación en la que vive y a partir de esto saber adaptarse a la situación y justamente aprovechar lo que llama el potencial de cada situación. Y el potencial de cada situación es lo que nosotros hemos de aprovechar para conseguir una determinada, bueno, no un modelo, no ideal, digamos un determinado, si queremos, objetivo, podríamos decir. Pero yo creo que se puede contraponer mucho lo que sería la figura del mapa a la figura de la brújula. Es decir, esta idea de plan, de medios, fines, de modelo, bueno, es un poco trazar un mapa que nos llevará a un determinado lugar, ¿no? Mientras que la idea de eficacia de China está más pensada en función simplemente de tener una brújula. Tener una brújula hacia dónde nos queremos orientar. Evidentemente, la eficacia implica una orientación, pero la orientación viene por la brújula. Vamos hacia un determinado lado y veremos lo que va pasando y veremos cómo nos vamos adaptando. ¿Eh? Esto es, primero, la primera contraposición que podemos ver, ¿no? Es decir, no se trata de medios ni de fines, sino que se trata de condiciones y de consecuencias. Es decir, nosotros formamos parte de todo el proceso, de este proceso natural, e intentamos favorecer unas determinadas condiciones. ¿Para qué? Para que las cosas deriven de una manera que la consecuencia vaya en la línea que nosotros consideramos. ¿Eh? Bueno, esto también está, podríamos decir que la figura así tan querida, digamos, por los chinos y que aparece tanto, por ejemplo, en el Tao Te Ching y en muchos otros sitios, que es un poco la metáfora del agua, ¿no? Es la eficacia del agua, pero el agua ¿qué hace? O sea, el agua se adapta siempre a los caminos que hay. O sea, vamos a ver, el agua lo que no quiere es estancarse y esto tiene mucho que ver y cuando hablemos de salud y cuando hablemos del cuerpo y haremos una referencia a esto que es importante. O sea, el agua simplemente quiere fluir y por lo tanto busca siempre el camino que le lleva, digamos, a poder fluir, ¿no? Esto sería un poco la metáfora, ¿eh? Una metáfora, digamos, interesante. Aunque si esto lo llevamos, digamos, al plano humano, hemos de pensar que siempre
es el equilibrio del yin y el yang. Entonces, esta idea de fluir podía ser una idea muy yin, pero que hay que, digamos, complementar, mejor dicho, con una idea más yang, que sería la idea como de centro y de estructura. O sea, no. Es decir, el ser humano fluye, pero el ser humano tiene que mantener el centro, ¿no? Y bueno, todo esto tiene mucho que ver también con la idea de lo que entiende, digamos, lo que se entiende en el arte de la guerra de Sun Tzu, el texto clásico, por ganar una guerra. O sea, gana la guerra el que la evita. Esto evidentemente es muy interesante. Es decir, frente al modelo de confrontación que hay, por ejemplo, en Grecia, o el modelo de enfrentamiento, la destrucción, digamos, del adversario, la figura de China es una figura eh, antes que destruir, desarmar. Es decir, el general es discreto, es decir, un general que ha ganado una guerra se levantarán monumentos, es su valor, su coraje, pero digamos, esta idea del general chino es una idea como muy discreta, o sea, es una persona que a lo mejor casi ni se ve su mérito, porque ha sabido, digamos, evitar, ha sabido desarmar, o sea, ha sabido dividir al otro, ha sabido cómo conseguir que el otro, de alguna manera, se rinda, en los términos que sea, antes de empezar la batalla. O sea, dentro, digamos, de este planteamiento, siempre el conflicto, que sería el contrario de la armonía, es una cosa negativa. O sea, hay que evitar, digamos, el conflicto. Y evidentemente gana el que consigue algo, digamos, evitando el conflicto, no a través de un conflicto y que acabará ganando. Y esto es una idea interesante, incluso la idea del propio médico. Bueno, esto igual mucha gente o no lo sabe, ¿no? Que decía que los médicos chinos, pues bueno, evidentemente se valoraban no por lo que curaban, sino porque no tenían que curar, o sea, por el carácter preventivo, ¿no? Es decir, el buen médico es el que no tiene que curar, porque es el que, igual que el buen general, es el que no tiene el que no tiene que enfrentarse, el que no tiene que entrar en guerra, ¿no? Y esto es una idea muy, muy interesante, ¿no? Y aunque, por ejemplo, vamos a ver, aunque tampoco me gusta mucho, digamos, hacer un poco, bueno, digamos, analogías con la actualidad, porque evidentemente, vamos a ver, una cosa es el camino del pensar chino y los textos clásicos y otra cosa lo que pasa en China, ¿no? Porque, bueno, alguien me puede decir, bueno, yo en China esto, bueno, claro, pero tampoco si vas a Europa, pues ves lo que podemos leer en Platón y en Marco Aurelio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema, digamos, de la influencia de China en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si comparamos China con Estados Unidos, o sea, todos sabemos que el dominio, digamos, de Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial ha sido un dominio muy agresivo y muy frontal, o sea, de favorecer dictaduras, en cambio, por ejemplo, bueno, ahí casi en estos momentos la mitad del continente africano que está dominado por China. Y bueno, vamos a ver, o sea, al final yo no entro ahora si los africanos están bien o no están bien con el dominio de China, pero lo que quiero decir es que la manera como han entrado, pues ha sido de una manera, o sea, totalmente diferente, no ha sido una manera a través de enfrentamientos, o sea, es algo que prácticamente ni sabemos, ¿no? Y por esto, de alguna manera, esto significa que algo de todo esto continúa, digamos, existiendo, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora hablando de algo que también está muy relacionado con esto, que es la cuestión del tiempo. Muy interesante. Tenemos dos libros, tenemos este que se llama Del tiempo, Elementos para una filosofía del vivir, y otro que escribirá más tarde que se llamará Las transformaciones silenciosas.
el tema del tiempo es muy interesante por varias razones. La primera es paradójica. O sea, una sociedad como la China, que es de las primeras que inventan calendarios, que inventan relojes, que tienen una historiografía antigua de las dinastías. Una sociedad como la China, en el cual el I Ching, que es el libro básico, te está diciendo que todo son transformaciones, que lo único que hay son transformaciones, que la realidad es transformaciones que están relacionadas entre sí y que en cambio en China pasan dos cosas. Ni hay tiempos verbales, ni hay una idea de tiempo. Esto Julien insiste mucho. Es decir, solo en la época moderna, siglo XX, se ha buscado algún sinograma que se podría más o menos identificar con lo que nosotros tenemos en Occidente por la idea o la palabra tiempo. Tiempo, la noción abstracta de tiempo. Entonces, China no piensa el tiempo, no piensa la temporalidad y tampoco, por ejemplo, tiene un tema o una noción ni de creación del mundo, ni de principio del mundo, ni siquiera de eternidad, ¿eh? Porque la eternidad es lo que está fuera del tiempo. China, en cuanto que no se plantea el tiempo como entidad, tampoco se plantea esta contraposición que sería la eternidad. Todos son procesos y todos son transformaciones. Todo se va transformando. Se puede transformar de muchas maneras, porque siempre la transformación hay continuidad y hay modificación. El ejemplo vuelve a ser otra vez la naturaleza y las estaciones. Las estaciones son transformaciones, pero todas estas transformaciones son en gran medida transformaciones silenciosas. Estamos en primavera y llegará el verano y tampoco podemos decir cuándo empieza, cuándo deja de ser primavera. O sea, esta idea de transformación silenciosa y lo de silencioso otra vez lo relacionamos con la importancia del oído, porque si hablan en China de transformaciones silenciosas que no se oyen, tiene más fuerza que decir transformaciones invisibles. Estas transformaciones invisibles actúan, están actuando constantemente, las silenciosas. Y lo que vemos en un determinado momento son los efectos visibles. Digo, estoy en primavera y al cabo de un tiempo digo, estoy en verano. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues esta transformación silenciosa. Un ejemplo también que me gusta comentar es las propias transformaciones de China en el siglo XX. De la China comunista de Mao a la China de Xi Jinping ahora que tenemos, que es una China capitalista. Y nadie sabe lo que ha pasado, nadie sabe. No hay ningún momento, no hay un momento en que nosotros podamos decir, y estamos hablando de que el, bueno, ahora el segundo país más poblado del mundo, porque el primero es India, este gigantesco país con una estructura económica y política, pero sobre todo económica tan compleja, transforma toda su forma, su economía, tampoco en tantos años, sin que nos enteremos lo que ha pasado. ¿Eh? Pero claro, aquí hay toda una serie de modificaciones que justamente esto es lo que tiene que ver el sabio o el estratega. Tiene que ver todas estas líneas de modificaciones porque, para que luego aparezca lo que llamamos esto un acontecimiento. ¿Eh? Que acontecimiento es una palabra que está muy de moda, pero que justamente hace poco escribí un libro, en un libro, digo, escribí un artículo, un libro que se llamaba Acontecimiento, y justamente yo hablaba del no acontecimiento desde François Julien, ¿no? Porque François Julien lo que plantea es que desde China no hay, digamos, el acontecimiento simplemente es el efecto visible de algo, de un proceso que es invisible. Pero nada más. O sea, no, eh, evidentemente, incluso la propia historia china, podemos decir que hay acontecimientos, por ejemplo, la revolución china de Mao Zedong, ¿eh? Pero fijémonos que esto
justamente viene también de la influencia occidental. Es decir, Mao Zedong funda el Partido Comunista bajo la influencia del marxismo y del leninismo que viene de Occidente. Entonces, evidentemente, las cosas siempre son más complejas. O sea, sí que hay en determinados momentos pero el acontecimiento es siempre lo menos importante. Lo importante son estas transformaciones silenciosas, el orden, digamos, natural de las cosas. Aquí es donde nos jugamos, donde nos lo jugamos, ¿no? Y es importante, por lo tanto, fijémonos que la propia expresión de que cómo pasa el tiempo, eh, claro, es una expresión que no tiene sentido en China, ¿no? El tiempo no pasa. Bueno, además en esto tienen razón, o sea, lo que pasamos somos nosotros, ¿no? El tiempo no pasa, porque no quiere decir nada esto. O sea, evidentemente nosotros es una metáfora que entendemos, pero es mucho más, digamos, claro, o sea, esta idea de que nosotros somos tiempo, somos proceso, ¿eh? Por lo tanto, ni nosotros estamos en el tiempo, ni nosotros estamos en el espacio, porque la idea del lugar, que está muy vinculada a la idea, digamos, de, de momento, porque si no hay idea de tiempo, ¿cuál es un poco digamos, las ideas que hay en China? Que, por ejemplo, ya he dicho antes que una cuestión importante es que tampoco hay declinaciones, o sea, no hay una división entre pasado, presente y futuro, ¿eh? Entonces, en función del contexto, sabemos si se está hablando de algo que para nosotros sería pasado, presente o futuro, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que nuestra propia división del tiempo tiene, de hecho, su punto contradictorio, porque el pasado no existe, el futuro tampoco, existe el presente, pero el presente al final sería como un instante en el que el momento de que lo decimos tampoco está, ¿no? Entonces también nuestra propia división de pasado, presente y futuro lleva, digamos, a sus contradicciones, ¿no? Pues las ideas que tiene es la idea, lo que se podría traducir como momento y duración. Hay un momento. Este momento hemos de entenderlo como una unidad de experiencia, podemos decir. Depende del contexto, el momento puede ser lo que diríamos ahora, en este momento estoy hablando, o yo podría decir en este momento, pues, yo qué sé, estoy haciendo un curso sobre filosofía china, ¿no? Es una unidad en la que estamos, digamos, en la que estamos en la experiencia, ¿no? Y que tendrá más o menos duración, porque esto sería el otro elemento. O sea, la duración siempre es relativa, las cosas se transforman y entonces hablamos de duración mientras algo que está ocurriendo o lo que mantiene, digamos, mantiene una continuidad que nosotros consideramos significativa, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la duración de un ser humano es desde el momento, o podríamos desde la concepción, desde el nacimiento hasta la muerte, pero claro, antes y después también van pasando cosas, ¿no? Como, por ejemplo, como la propia idea de envejecer, ¿no? O sea, la idea ¿cuándo envejecemos? Bueno, Heidegger decía que desde que nacemos somos suficientemente viejos como para morir, ¿no? Entonces, el envejecer también es un proceso. O sea, esta idea de proceso es interesante. Las cosas van transcurriendo, digamos, en un proceso. En un determinado momento hay cosas que van apareciendo como visibles dentro de esta transformación silenciosa que las hacía, digamos, invisibles, ¿no? Pero no hay una idea como, por ejemplo, la idea de Aristóteles, que es siempre como un sujeto, como una entidad que se va transformando. Es la transformación. La realidad está en la continuidad, digamos, de la transformación, ¿no? Y vamos a ver. Entonces, es interesante un poco también, o sea, esta idea como de superar,
digamos, digo superar nosotros, en la medida que queremos aprender algo de China, que me parece interesante, un poco la relación de causa-efecto, ¿no? De intentar explicar las cosas. Esta relación de causa-efecto, que yo creo que es algo que hoy, dentro de la propia, del pensamiento occidental, incluso cuestionan la propia filosofía y la propia ciencia, pero que ya está, digamos, en el pensamiento tradicional china. O sea, la causa-efecto siempre es intentar explicar un hecho por otro. Pero la propia idea de hecho es una idea que resulta, digamos, para esta comprensión china, muy, digamos, forzada desde el punto de vista que si tú hablas de un hecho, estás sacando algo del proceso del que forma parte. Y cuando le buscas una explicación, por ejemplo, vamos a ver, aquí en Cataluña, soy español, soy catalán, pues hace unos años empezó a aparecer un movimiento independentista. Cuando, no sé, hacía unos años antes, este movimiento independentista era muy minoritario, ¿no? Bueno, aquí hay todo un proceso. Eh, si nosotros nos preguntamos, porque dentro de nuestra mentalidad, ¿cuál es la causa? Pues evidentemente tú solo preguntas a alguien que esté a favor y a alguien que esté en contra y te dirá una cosa diferente. Y en realidad ninguno de los dos mienten. Lo que pasa es que es un proceso complejo que en la medida que buscamos una causa, seleccionamos algo. Por lo tanto, la idea china es más una idea de describir que de explicar. Vale, si tú, bueno, y también una cosa que comentaba que es anecdótica, ¿no? Que es que no tengo carnet de conducir y cuando me preguntan por qué, pues es que no sé qué decir, la verdad. ¿Cuál es la causa de que yo no tenga carnet de conducir? Pues, pues no sabría decirlo, porque en realidad tendría que explicar toda mi vida, todo el proceso para ver, y en esto tienen razón, o sea, no tener carnet de conducir ahora es una consecuencia de todo un proceso. Entonces, hay que entender todo el proceso para entender esta consecuencia. Y lo bueno es que, por lo tanto, se entiende el proceso como toda una interacción de factores que van interactuando. Y por lo tanto, también aquí hay una idea interesante de globalidad. No solo globalidad, digamos, desde lo que hay, sino globalidad también del proceso, ¿no? Que hace que sea mucho más matizado. Bueno, voy a continuar porque tengo que hablar todavía de dos cosas interesantes. Otra, el elogio de lo insípido. Esto es un libro interesante también que hace relación al tema de la estética. Vamos a ver, aquí de lo que está hablando Julien es de una tendencia que se da dentro de todo digamos, de todo este proceso del camino de la sabiduría china. Como digo, pues empieza un poco el siglo V antes de Cristo, pues con la figura de Confucio, de Lao Tse, y que, bueno, Julien dice, podemos alargarlo hasta el siglo XVII, XVIII, que empiezan a haber influencias así modernas, occidentales, ¿no? Pues hay algo que Julien señala que le parece interesante, que es una defensa de, el valor de lo insípido dentro del arte. O sea, insípido es que no hay sabores, ¿no? Ya lo sabemos, pero si nosotros consideramos una cosa negativa, no sabe a nada, igual que gris, una cosa gris, una persona no se define, no es una persona que no brilla, una persona que no tiene intensidad, pero en cambio él dice que partimos de la base de que se entiende lo insípido como donde están todos los sabores, ¿no? Y se entiende el gris donde están todos los colores. Por lo tanto, una cosa rica. Y esto también tiene relación con la propia idea de Tao. Tao no entendido como camino, como vía, sino Tao entendido como el fondo indeterminado, podríamos decir el origen, aunque origen tampoco no sería
muy propio, pues tampoco no es un inicio, es o sea, un poco en el Tao Te Ching y lo que luego se ha desarrollado como la cosmología, ¿no? Un poco esta idea de que partimos del Tao, que es como un fondo indeterminado, vacío, pero tampoco es un vacío en el sentido de un no ser o de una nada. Este fondo indeterminado de donde aparecerán los principios del yin y el yang, la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, como el valor de este fondo indeterminado. Pero este fondo indeterminado un poco sería como el referente de esta idea de insípido. Insípido que encontramos en la poesía, en la pintura y en la música, básicamente, ¿no? Que serían pintura, música, también en la caligrafía e incluso también, podríamos decir, en las artes de salud, en parte, ¿no? Pero básicamente sería el tema de la pintura, la poesía y la música, que no es la única que hay, ¿eh? O sea, no está diciendo Julien que esto sea lo que siempre se da en todo este periodo histórico y mucho menos ahora en China, pero que le parece muy interesante y es algo que los propios artistas chinos señalan y de alguna manera defienden, ¿no? Este valor de lo insípido. Música insípida, bueno, se puede buscar música tradicional china, lo cual son unos sonidos que se alargan mucho, que resuenan, también hay la otra música, pero sería un poco por aquí. La poesía china, voy a leer aquí un ejemplo. Profundamente inclinado al silencio, se une al secreto de las cosas, bebe de la armonía suprema, solo con la oca hecha a volar, ¿no? Un poco esta descripción de un momento, ¿no? Este momento que relaciona mucho lo de insípido también con el atardecer, con el otoño, ¿no? Las cosas que son suaves, también esta pintura, como esta pintura pálida que también podemos ver la montaña y el agua, ¿no? Entonces, esta figura de lo insípido también es muy, creo yo, que es muy interesante. Y este libro del elogio del insípido, pues realmente yo creo que merece la pena, ¿no? Pues como dice aquí, eh, aquí tiene una frase que me gusta, ¿no? Remanente de sonido, remanente de sabor, ¿no? Un poco, eh, bueno, ya digo, esto me parece desde el punto de vista de la estética algo también interesante. Pero bueno, este rato que queda lo voy a dedicar a una parte que me parece muy interesante, que también tiene que ver con una pregunta que se formuló en la clase anterior. Bueno, perdón, volvamos un momento al... Pues sí, porque la pregunta que de hecho formuló Vanessa, ¿no? Que era sobre un poco la actitud china frente a la naturaleza, si era mucho más contemplativa, justamente, o sea, la parte esta insipidez hace relación justamente a esta actitud tranquila, serena, un poco de captar el momento natural, o sea, la contemplación en este sentido, ¿no? La poesía que capta un poco este momento, la música que también, bueno, de alguna manera es como una música que la imaginamos pues dentro de este contexto de armonía natural, ¿no? La pintura que también lo evoca, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en esta estética de la insipidez, sí podemos ver mucho esta actitud, ¿no? Delante de la naturaleza, bueno, ya un poco por todo lo que he explicado, ya se ve que en la propia idea de la sabiduría y de la eficacia siempre hay como un respeto, digamos, al curso natural, una confianza en la naturaleza, ¿no? Y un pensar que todo lo bueno viene de esta propensión que tiene la naturaleza, digamos, a la armonía, ¿no? Pero bueno, la última pregunta, esta que me parece importante, que tendría que ver con lo que me preguntó Víctor, que tenía relación con el cuerpo, ¿no? Y aquí sí que me parece muy interesante uno de los libros que, bueno, son de los que me gusta más de Julien,
Hay muchos, ¿eh? Es que Julien además, bueno, tiene cantidad de libros y yo creo que todos son buenos, pero bueno, siempre hay alguno que selecciona o que a uno le gustan más y es este de nutrir la vida, ¿no? O sea, nutrir la vida más allá de la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea en este libro? Primero, que esta idea de nutrir la vida, un poco, la propia idea de vida, que es una idea central en China y que está muy relacionado con la idea del chi, que es una idea que normalmente traducimos por energía, pero que es mucho más. Esta idea de China es una idea que, ya digo, es muy propia y que tiene difícil traducción, ¿no? Pero bueno, en todo caso, quizás sí que la traducción más adecuada sería energía, ¿no? O sea, la vida es energía y el propio centrarse, digamos, en la vida ya hace que un poco salgamos de esta diferencia, bueno, hablando evidentemente de la vida humana, de esta diferencia de cuerpo, mente, alma, es la vida. O sea, nosotros somos una estructura vital. Y esta estructura vital, y esto es importante, se entiende a nivel energético. Nosotros somos energía estructurada. Y esto me parece que es una idea muy interesante, porque como energía estructurada somos una unidad, pero somos un proceso, estamos en interrelación con todas las energías que nos envuelven, todo el chi que nos envuelve y el chi que somos nosotros. Nosotros nacemos con un chi, lo que se llama el chi prenatal, y este chi prenatal es el que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Lo podemos gastar bien, gastar mal, malgastar. Evidentemente necesitamos también un chi adquirido que viene por el aire, que viene por los alimentos, pero nosotros vamos transformando todas estas energías que vienen de nuestro propio cuerpo, nuestro propio potencial y que vienen de nuestro entorno. Y a partir de aquí, la propuesta es justamente, y esto es una frase de Chuan Tse, que dice, hay que nutrir la vida. Frente al ideal de felicidad. La felicidad es un ideal, es una cosa, una idea que nos inventamos, que ya aparece en la misma Grecia, digamos, a partir de Aristóteles, ¿no? Un poco como este ideal, digamos, al que llega. Este modelo. Pero vuelvo a repetir que el punto de vista de China no es tanto de buscar un modelo, buscar un ideal, sino de, dentro del propio proceso de la naturaleza del que formamos parte, buscar la armonía. Y esta armonía es lo que se llama prolongar la vida. O sea, eh, prolongamos la vida en cuanto que somos capaces de vivir de manera armónica y que esta propia armonía nos permite como alargar al máximo esta potencia vital que tenemos, ¿no? O sea, alargar la vida no es vivir más años, alargar la vida es poder vivir bien, de manera armónica, eh, el máximo que nos permite, digamos, nuestro potencial vital. También hay otra idea que es la idea de Yin, que sería un poco como este potencial vital que tenemos, que de alguna manera heredamos, pero que nos da, digamos, muchas posibilidades. Y que en la manera que somos capaces de mantener lo que decía antes, por un lado centro y por otra parte la fluidez, de vivir de manera centrada y de manera fluida. Este es el equilibrio entre el yin y el yang que nos da la armonía, no únicamente en un fluir que nos dispersa, ni en un centro que nos hace rígidos, porque el problema es la dispersión por un lado y el bloqueo, la rigidez por otro. Entonces, ¿cómo saber combinar las dos cosas? Porque esto también parece interesante. La manera como combinamos el yin y el yang es justamente tener un buen yin y un buen yang. Si yo
esto no sé si es de Julien o es mío, pero es igual, diría pues esto, que el buen yang pues es pues un poco la firmeza, la estructura, el centro, y el buen yin es esto, ¿no? La fluidez, la suavidad, mientras que el mal yin sería esto, la dispersión, la debilidad, en el mal sentido, y el mal yang, la rigidez, la agresividad, ¿no? Por lo tanto, siempre buscar la manera como equilibrar el buen yin con el buen yang, que es lo que nos lleva a una armonía, pero una armonía en relación con nosotros mismos, en relación con la naturaleza, con la sociedad, digamos, y con los otros. Entonces, la mayoría de ejercicios de nutrir la vida, pues tienen que ver con la manera como vivimos, el ser capaz de vivir de una manera tranquila, pero bueno, como dice no sé si lo tengo por aquí. Bueno, es igual, es un libro que es un libro de bueno, también de un sabio chino del siglo XVII, pues que dice, bueno, realmente hemos de vivir de manera tranquila, en una quietud, pero bueno, esto, ¿dónde? O sea, no en un monasterio, no aislados, que también lo podemos hacer, pero lo hemos de hacer en nuestra vida cotidiana, con la familia, en el trabajo. Esto es lo importante, porque aquí es donde nos jugamos las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues conseguir, trabajar para conseguir esto. ¿Cómo? Pues de muchas maneras, desde cuestiones de la dieta, desde cuestiones de saber respirar. La respiración es una cuestión básica también. Eh, Julien dice que a este centrarse tanto en la percepción del sujeto que tiene la percepción del objeto que sería propio de nuestra civilización desde Grecia, la cuestión de la respiración, el ritmo. Y que todo el pensamiento chino tiene relación con la cuestión de los ritmos. Y los ritmos tienen que ver con la de respiración. Y mantener esta respiración tranquila, este ritmo tranquilo, aunque nuestras circunstancias sean agitadas y aceleradas. Hay uno de los principios del Tai Chi, que también hablaré, que se llama, uno de los 10 principios, que se llama mantener la quietud en el movimiento. ¿No? Y aquí justamente está lo interesante. ¿No? Y esta idea, digamos, de la enfermedad como desarmonía, como desequilibrio, que viene o puede venir del exterior, evidentemente, pues, esto no se puede negar, o sea, yo qué sé, llega el COVID, te contagian, yo qué sé, estás a 4 grados desnudo de temperatura, te estás quemando, o sea, evidentemente que todo esto son factores o energías, lo que se llaman energías perversas que actúan, pero también lo más importante es la enfermedad que viene, digamos, de la desarmonía interna, ¿no? Que viene por los bloqueos, muy importante, o sea, evitar bloqueos, tensiones, fijaciones a todos los niveles, corporales, mentales, emocionales, dejar que circule el chi, que circule el chi por nuestro cuerpo. También ya sabemos que es lo que hace la acupuntura, desbloquear, ¿no? Y sobre todo lo que, bueno, una cosa que me parece muy interesante, que sería lo que se llama el Qigong. O sea, el Qigong quiere decir trabajar el chi, trabajar la energía. Y aquí Qigong, vamos a ver, es una idea absolutamente amplia, porque en China hay 50.000 ejercicios y maneras de practicar el Qigong. Por lo tanto, decir Qigong en principio no es decir gran cosa. O sea, cada uno habla de Qigong en todo caso refiriéndose al tipo de ejercicios que hacen, que siempre tienen que ver pues con esta calma mental, que tienen que ver con movimientos suaves y lentos, que tienen que ver con la respiración. Y dentro del Qigong yo creo que también es muy interesante pues la cuestión del Tai Chi, porque precisamente el Tai Chi tiene este aspecto Tai Chi que se llama Tai Chi Chuan,
pero la palabra Chuan quiere decir boxeo. Entonces, bueno, aquí se habla más de Tai Chi porque la parte de boxeo, la parte marcial, es la que, en todo caso, la que se conoce o se practica menos, pero que también tiene esta doble dimensión. El Tai Chi, y también como arte marcial, también es un arte marcial que trabaja siempre lo defensivo, que intenta un poco esta idea de intentar neutralizar al otro, utilizar su fuerza esta manera incluso no agresiva, digamos, de autodefensa, ¿no? Pero también el Tai Chi como sistema de Qigong, es decir, como este trabajar la energía a partir de movimientos lentos, a partir de la respiración, a partir de estos movimientos que son movimientos también centrados, de eliminación. Porque un poco pensemos que la noción de cuerpo en China, la noción tradicional, es totalmente diferente, digamos, de la nuestra. O sea, no, nosotros tenemos una concepción del cuerpo que es anatómica y fisiológica. Sí, tenemos mucha manía por la anatomía, ¿no? Porque la anatomía es una cosa precisa, cada órgano, cada músculo, cada tensión, que evidentemente hay. Ahí quiero decir que la anatomía lo que hace es, bueno, de alguna manera recoger o describir de una determinada manera el cuerpo humano y luego la fisiología, ¿no? La fisiología, eh, los, los movimientos químicos, fisiológicos que hay en el cuerpo, ¿no? Los órganos también como parte de la anatomía, ¿no? Pero la visión del cuerpo en China es, o sea, vamos a ver, es que no hay ni siquiera en chino, por lo menos en el chino de los textos clásicos, ni un sinograma que quiera decir cuerpo en el sentido que nosotros lo decimos, ¿no? Hay uno que quiere decir parece que se llama Sité, sería la traducción, que sería como ser humano y raíz, ¿no? Como la raíz del ser humano, que es de lo que hablan en China cuando se refieren a cuando hacen algo corporalmente o cuando están enfermos, pero es una idea muy difusa que también se relaciona con otra que es el chi, porque el cuerpo es chi, cuerpo es energía, y el Shen son de alguna manera diríamos, el espíritu, la conciencia, también las emociones, pero todo esto organizado de una manera muy, podríamos decir, muy poco precisa porque justamente se intenta captar algo muy complejo que está interrelacionado y que va más allá, digamos, de lo anatómico, ¿no? Es decir, entonces se habla de los órganos, de las vísceras, que nosotros lo traducimos por corazón, por hígado, para entender un poco de qué están hablando, porque están hablando de cosas diferentes, porque están hablando de cosas que también tienen relación con una emoción, que tienen relación con un determinado estado mental, que funcionan por circuitos dentro del cuerpo. Evidentemente la acupuntura no se puede entender desde el punto de vista, digamos, de la fisiología o la anatomía, ¿no? Porque le puedes estar se puede pinchar, digamos, en un brazo a alguien que tiene un problema de hígado, porque es la manera. Entonces, toda esta idea, digamos, de una energía que circula, que está en permanente interacción, que hemos de desbloquear, que está relacionada con todo, o sea, esta vida que está relacionada con la fase emocional, con lo que aquí diríamos corporal, me parece que es muy interesante. Parece que es algo que vale la pena, digamos, tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí este libro, pues un poco nos habla de esto, ¿no? De cómo este nutrir nutrir la vida que también aquí Julián hace dos cosas, un poco desmarcarlo también de toda esta industria como más superficial que ahora hay, un poco pues de todo, no sé, de la vida zen, bueno, en fin, ya sabemos, ¿no? La parte superficial, sino que es un trabajo en profundidad y un trabajo que está relacionado con lo cotidiano, con la manera, digamos, de vivir y que implica un cambio de modo de vida. Y cambio de modo de vida no quiere decir tanto vivir de otra manera, de que nos vayamos a la montaña, sino que quiere decir que viviendo lo que tenemos que vivir, lo intentamos
vivir de otra manera, una manera que realmente sea este nutrir, digamos, la vida, ¿no? También favoreciendo los malos encuentros, evitando los malos encuentros, a través de actividades, y si son actividades que, bueno, a lo mejor son actividades que en sí no, no son las que elegiríamos porque nos vemos obligados, pues bueno, pues también hacerlo, digamos, un poco de la mejor manera posible. Pero sobre todo, eh, y esto me parece interesante, un poco contra la idea de obsesionarse por este cuidarse. O sea, este nutrir la vida es cuidarse en sentido global, pero cuidarse sin estar obsesionado, ¿no? Sin forzarnos a decir, bueno, es que nos hemos de cuidar. O sea, porque esto también es interesante, porque o sea, esta misma idea de acción sin forzar, pues nos llevan un poco a que el ideal, la obsesión, puede tener justamente el efecto contrario, digamos, del que nosotros buscamos, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya podemos dar por terminada la sesión y bueno, pues esto, el próximo día continuaremos a partir eh, de otro pensador que es Jean-François Villeter, que es suizo, pero escribe en francés, que es un poquito mayor que Julien. Julien era el 51, el 44, que es una persona que incluso ha trabajado a veces con Julien, pero que en un determinado momento escribe un libro que se llama Contra François Julien. Y este libro pues da lugar a otro libro que escribe él, que se llama Haciendo Camino, y a otro que publicarán varios, incluso algún psicoanalista, filósofo, algún sinólogo, también defendiendo, digamos, lo que hace Julien, pero que más allá, digamos, de lo anecdótico del debate, plantea cuestiones muy interesantes y un poco también la manera de un poco una reflexión crítica sobre lo que plantea Julien, ¿no? Y después hablaré un poco más de Villeter, porque también tiene libros interesantes, y luego pues haré una referencia, digamos, a François Chang, y también me gustaría hacer una pequeña referencia muy, muy corta, digamos, porque, bueno, hay mucha gente que, bueno, dentro de los que somos aquí, pero hay pues, unas cuantas personas que participan en el curso, ¿no? Y que, bueno, les interesa el psicoanálisis y también, aunque el psicoanálisis tiene relación con François Chan, ¿no? Que es el psicoanalista que fue amigo de Lacan, pues también tiene François Julien un libro que se llama como bueno, no sé, 5 aportaciones al psicoanálisis o así, que intentaré también hacer un poco una referencia rápida, ¿no? A qué es lo que plantea Julien con respecto al psicoanálisis. Y bueno, en fin, encantado de estar aquí con vosotros, esperando que pues, estas clases os sean provechosas y bueno, pues hasta el jueves que viene, todos los que podáis asistir en directo y, en fin, y los otros pues, en fin, pues como podáis. Y Sí, muchas Luis. gracias, Vanessa. Ay, muchísimas gracias a ti, Luis. Como siempre, un placer escucharte y aunque fueron los mismos temas, obviamente salieron cosas distintas y Sí, igualmente profundas y se aprende siempre de escucharte. Muchas gracias. vale, perfecto. Hasta la Bueno, próxima, nos vemos Vanessa. la próxima, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Chao.